Chesed Shalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shalom para todos, pueblo del Eterno. Hoy vamos a seguir con el estudio de Éxodo capítulo 9. Contexto de lo que vamos hasta el momento es la forma en cómo ya el Eterno, el Elohim, como le dijo en el capítulo 6 de Éxodo a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y estamos viendo este caminar de cómo de peste en peste o de plaga en plaga ha ido dando a conocer el Elohim su poder a su pueblo, y así también al pueblo de Egipto, como lo había dicho Abraham, que los iba a librar de aquella nación que tenía en opresión o en esclavitud a su pueblo. Amén. Entonces, vamos a empezar entonces en Éxodo capítulo 9, versículo 1. Y nos dice así: entonces Yahweh dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aquí vemos algo importante. Vemos el propósito neto de lo que el Eterno quería con respecto a cada plaga y a el propósito que tenía estipulado para su pueblo al momento de salir de Egipto. Dice: deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Entonces, para ser siervos de Adonai, para salir y cumplir ese propósito. Ellos tenían un propósito, ¿sí? Versículo 2 dice así: porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Cuando nos dice aquí, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, esta palabra de detener, la palabra que encontramos aquí es hazak. Y esto quiere decir obstinar, atar, ligar, restringir. ¿Cómo se escribe? K en la fonética, ¿sí? K, J, A, Z, A, C. Okay. K, J, Z, A, C. ¿y el significado? Obstinar, atar, ligar, restringir. Entonces, en este contexto, lo que decía el obstinarse era retener lo que Elohim quería liberar, ¿sí? Espiritualmente, Hazak no solo aplica al faraón y al ganado en nuestro tiempo, en ese tiempo, sino que en este tiempo también podemos verlo en nuestra propia alma. ¿Cómo lo vemos? Cuando retenemos algo que Elohim nos llama a soltar, nuestra obstinación genera consecuencias negativas y nos hace detener, como la plaga sobre el ganado, plaga gravísima que ya vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro puede ser el aferrarse al orgullo, el aferrarse a la comodidad, y esto puede limitar la obra de Elohim en nuestra vida, y consecuencias gravísimas pueden llevarnos pues a vivir. Entonces, teniendo presente lo anterior, esta obstinación que tenía Faraón para con el pueblo de Elohim de retenerlo, esta misma obstinación es la que encuentra el Eterno en su pueblo cuando le dice: tienes que soltar, cuando le dice: tienes que morir a esto, ¿sí? Entonces, teniendo presente eso, la obstinación que trajo a Faraón, juicio, ¿sí? Entonces, el dejar ir, ¿qué hace?
para nosotros? Pues nos da libertad porque es obediencia. Si el Padre dice suelta, no seas obstinado, entonces seamos obedientes, no seamos obstinados y el Padre trae libertad a nuestra alma. Ahora con respecto en lo espiritual, en lo que estamos viendo, lo que permitimos que tuviese autoridad en nuestra vida, ¿sí? Lo cual hizo que estuviésemos en posición de esclavos, como en este caso el pueblo de Israel, que estaba en posición ¿de qué? De esclavo. ¿Quién era su amo? Egipto, ¿sí? Faraón. Entonces, lo que permitimos ahora en nuestra vida, en este momento, cada uno de nosotros, lo que permitimos que fuera autoridad en nuestra vida, ya que lo que reinaba en nuestra alma se vuelve como un dios, como lo que era Faraón para el pueblo de Egipto y aún para el pueblo de Israel. Entonces, esto a quien nos sometemos, obviamente, esas cadenas de esclavitud solo se rompen cuando reconocemos la posición de esclavos y así permitimos que Elohim actúe dándonos un propósito de vida, como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hace el Eterno con su pueblo o con aquellos a quien llama? Pues los liberta, ¿sí? Pero ellos reconocen que son esclavos, ¿sí? Y salen de ese lugar con un propósito. ¿Cuál es el punto aquí? Entender quién nos sacó, quién nos dio libertad y cuál es mi propósito. Porque si yo no entiendo mi propósito, entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a desviarme otra vez del camino y seré de alguna manera insensato, seguiré obstinado, como de alguna forma vemos el caminar del pueblo en el transcurso de caminar con el Eterno solamente en esos tiempos de desierto. Entonces, aquí lo importante es reconocer que estamos en posición de esclavos, permitir que Elohim actúe dándonos ese propósito de vida y aferrarnos a Él, a lo que Él quiere, muriendo a lo que yo quiero, a lo que era mi propósito, digámoslo de esa forma. Ahora dice que la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo, ¿correcto? Cuando vemos ganado, lo que representa el ganado para el pueblo de Egipto representa su sustento, su provisión, su fuerza de trabajo, o sea, lo que yo hago, digámoslo de esa manera, y su capacidad de producir, de autosostenerse, digámoslo así. Entonces, partiendo desde la forma de ver esto como advertencia para el pueblo y para Faraón, porque le dice tus ganados que están en el campo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos ganados? Ahora trayéndolo a nuestra vida. Las áreas de nuestra vida que están expuestas, las que están en el campo, las que están expuestas, las que están sin resguardo o fuera de la obediencia y las obras o frutos del trabajo humano, lo que hacemos, lo que administramos, lo que hacemos para nosotros. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, ese es el ganado. El ganado de Faraón o el ganado en ese tiempo de Egipto representaba su sustento, su fuerza de trabajo, su capacidad de producir. Ahora, si lo vemos como un mensaje, porque ya lo vamos a ver más adelante, que el Eterno con mano fuerte le dijo a Faraón, esto va a pasar si tú sigues obstinado. Pero más adelante vamos a ver ahorita que el Padre dice, bueno, así como le dije a Faraón, a ustedes que son mi pueblo, también, si ustedes son obstinados, entonces su ganado también va a ser tocado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es ese ganado? Son esas cosas, lo que está expuesto, lo que está sin resguardo, lo que es nuestro fruto, no fruto del Eterno, sino lo que hacemos, ¿sí? Lo que de alguna manera perece cuando está fuera de la voluntad del Eterno. Entonces, los medios de sustento, tanto físico como espiritual, ¿sí? Entonces, si estará sobre tus ganados que están en el campo, significa que su juicio vendrá sobre lo que el hombre ha producido fuera de la dirección de él. Y hemos visto aún con nuestra propia vida que lo que hacemos sin la voluntad del Eterno, ¿qué pasa? Perece. Entonces, este es el resultado natural de actuar sin cobertura o fuera del orden del Eterno. Más que un castigo, más que verlo como algo doloroso que lo hace el Eterno contra mí, no es tanto eso, sino es lo mismo que yo genero
con mis acciones y el resultado natural de la ley o de la instrucción del Eterno. Si tú haces esto, tu consecuencia es esta, ¿sí? Entonces, si tú obedeces, tus consecuencias son bendición, pero si tú no obedeces, ¿cuál es tu consecuencia? Entonces, vamos con qué quiere decir plaga gravísima. Cuando vemos la palabra plaga en este versículo, la palabra es deber. Deber. Con B larga. Deber. Deber. Y hoy el mensaje que nos quiere decir el Padre es esta palabra. Deber, juicio de Elohim. ¿Listo? Entonces, deber es peste, plaga, pestilencia. Peste, plaga, pestilencia. En este versículo que es Shemot 9, versículo 3, aparece por segunda vez en la escritura la palabra deber, traducida como peste o plaga gravísima. Este término, ¿de qué raíz deriva? Deriva de la misma raíz que dabar, es correcto, o dabar, sí, correcto. La misma raíz de donde procede la palabra dabar. Sucede que una cosa es la raíz y la palabra dabar. La diferencia es mínima, son las mismas letras, solo que la raíz viene con otras vocales, pero el significado neto de esto es palabra o acuerdo, ¿sí? Entonces, en el pensamiento hebreo, dabar no es una simple expresión verbal, es una palabra que actúa, que tiene vida y cumplimiento. Por eso, deber, ¿qué representa? Representa la misma palabra manifestándose en juicio. Entonces, en deber la palabra deja de ser un anuncio y se convierte ya en ejecución del juicio divino. Entonces, aquí, ¿qué concluimos? Que dabar es la palabra viva, la revelación, el propósito. Y deber es la palabra ejecutada en forma de juicio o corrección. Cuando vemos que dice que plaga gravísima, ¿sí? Plaga gravísima. Gravísima es kaved, también la conocemos, con B larga, kaved, de al final. Kaved, con K, correcto. Kaved. Esto es pesado. En un contexto de buen sentido es numeroso, pero en sentido malo es severo, difícil, necio, endurecer, grave y gravísima. Por eso dice kaved, deber kaved, plaga gravísima. Esta peste severa iba a tocar todo el ganado, que desde la perspectiva egipcia no solamente sería el sustento y la fuerza de trabajo, como lo decíamos, sino también algo sagrado. Para ellos el ganado era sagrado. Prácticamente casi todos los dioses de ellos eran animales, ¿sí? Entonces, y también era muy, como era su fuerza de trabajo, era su sustento, su alimento, ¿sí? Es correcto. Entonces, vamos a ver esta palabra kaved más adelante en 3 puntos importantes, pero ya sabemos que en este sentido, que no es bueno porque viene de la mano con deber, que es juicio, se refiere a endurecer, a grave y gravísima. ¿Listo? Versículo 4 y 5. Y Yahweh hará separación, distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Aquí vemos algo importante, que si vemos lo del ganado como la fuerza de trabajo, el fruto, el producir, esto lo vemos también más adelante cuando el Padre hace separación del trigo y de la cizaña. Cuando hace separación, cuando siempre nos da la analogía o la parábola de frutos.
cuando está el fruto bueno y está el fruto malo, el fruto que permanece y el fruto que perece. Entonces, aquí vemos algo. En el versículo 5 dice así, y Yahweh fijó plazo, diciendo, mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El Eterno siempre, el Elohim, siempre da aviso. Es como un principio, se puede decir que es un principio de gracia, un tiempo que siempre hay oportunidad para arrepentirse, ¿sí? ¿Qué hizo con Nínive? Mandó a su profeta a dar a conocer el juicio que ha de venir. Pero ¿qué pasó? Lo ejecutó en el mismo instante en que el profeta dio a conocer el mensaje. Dio un tiempo, ¿sí? Eso es un principio de gracia, un tiempo que el Eterno siempre extiende. ¿Para qué? Para que haya oportunidad de arrepentimiento. Siempre hay oportunidad de arrepentimiento. Entonces, versículo 6. Al día siguiente Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno solo, ninguno murió. Ahora, ¿qué podemos concluir con esto? Esta plaga, esta pestilencia, ¿qué tipo de peste era? Era una peste o plaga de muerte, traía muerte. Entonces, aquí vemos ya lo que ataca en cuanto a los dioses que habían en ese tiempo, que eran muchos dioses. Si pudiéramos de pronto especificar hacia qué dioses estaba de alguna forma direccionada este juicio, era un dios que se llama Amón, un dios egipcio en forma de becerro. Era adorado en todo el país de Egipto y era considerado el protector del ganado. Apis también era una deidad egipcia que se manifestaba como un toro sagrado, venerado por su asociación con la fertilidad, la fuerza, ¿sí? Con la fuerza que tenía de alguna manera el faraón. Entonces, aquí podemos ver de pronto, este es el dios Amón. Es un amor. ¿Sí? Y Apis viene siendo este. Hermoso. Dios Apis. Es correcto. Se ve ¿Amón es una bastante. cabra, dijiste? Amón. No. Es un toro. No, pero Amón. Becerro. Ah, no, De Amón. becerro. Sí, Amón es un becerro. Apis es un toro, ¿sí? Es un toro, es correcto. Se ve como un toro sagrado, sí. ¿Listo? No. Versículo 7 dice así. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Anteriormente, la palabra que vimos en cuanto a endurecer, ¿sí? Era otra palabra, no la tengo acá, pero aquí vemos una palabra diferente que es la misma, kaved. O sea, venimos otra vez de la misma plaga, de donde dice plaga gravísima, en gravísima, esta palabra kaved viene aquí a aparecer cuando dice que el corazón de Faraón se endureció. Entonces, aquí, ¿qué vemos? La palabra utilizada es kaved, que significa peso, lo que estábamos viendo, y en este sentido, pues obviamente no era un sentido bueno y era, hace referencia a torpe de entender, a ser pesado y ser grave, pero desde la raíz, viendo la raíz de la palabra endureció, nos encontramos con la palabra hígado, y esto lo habíamos visto en algún momento. La raíz de kaved es kavad, de donde vienen tres palabras importantes, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito. La palabra que vemos en endurecer es kaved, la misma palabra que aparece en gravísima, que es sentido peso, sentir peso, torpe de entender, pero también quiere decir hígado. Ya vamos a ver qué relación tiene con respecto a este órgano. Y la raíz de esta palabra kaved, o sea, de donde se desglosa esta palabra, es kavad. Se escribe lo mismo, solo que las vocales son diferentes. Gracias. Entonces, kavad, de esta raíz vienen varias palabras.
vamos a resaltar 3 importantes. La primera, kaved, que es la palabra que vimos en gravísima, que es ser pesado, ser denso, ser grave o endurecido, ¿sí? Kavod, que es gloria, nosotros hemos visto esta palabra, ¿sí la recordaban? Sí. Gloria, honra, el peso de presencia, se puede ver de esta forma. Y la otra palabra que aparece de esta raíz es kaved, que es hígado, el órgano del cuerpo, ¿sí? Así conocen de alguna forma de esta raíz en el pensamiento hebreo. Ahora, ¿por qué el hígado como símbolo en cuanto a lo pesado? En el pensamiento hebreo antiguo, el hígado, kaved, era considerado el órgano más pesado del cuerpo, tanto literalmente como simbólicamente. Por eso lo comparaban o lo relacionaban con el hígado. Y representaba el centro de las emociones más densas, profundas, intensas, porque así como el corazón, Lev, era el centro del pensamiento o la voluntad, el hígado para ellos representaba lo visceral, lo interior, ¿sí? Entonces, por eso la palabra kaved se relaciona con pesado. De ahí, pues obviamente se ve algo honorable porque tiene peso de kavod y gloria, pero también algo duro, insensible, obstinado, porque está cargado, está denso, endurecido, ¿sí? Entonces, aquí en este versículo, cuando el texto dice que el corazón de Faraón se endureció, literalmente dice el corazón de Faraón se hizo pesado. Entonces, no significa solo que fue terco, sino que su interior se volvió denso, se volvió insensible, sin sensibilidad espiritual, como un órgano que ya no responde, ¿sí? Entonces, el hígado es el órgano más pesado del cuerpo, como lo decimos, y representa lo insensible, cuando se habla de que es el más pesado. Por eso se interpreta como estar debilitado un órgano, quedando entorpecida su función, ¿sí? Esto describe exactamente la imagen hebrea, un alma que pierde su función de percibir, su función de discernir o sentir la voz del Elohim. Y ahí viene por qué se relaciona con esto y qué quería decir para ellos hígado, ¿sí? Entonces, lo visceral, ¿listo? Ahora, esto hasta aquí vemos la connotación de lo que la plaga del ganado traía. ¿Qué traía o qué trajo? Trajo muerte, ¿verdad? Entonces, trajo un juicio severo porque dice que fue una plaga gravísima, ¿sí? Aún teniendo presente que todavía el Elohim no le había dicho, como vamos a ver más adelante en 8 días, que las plagas que vendrán van a ser directas a su corazón, ¿sí? Pero aquí todavía ni siquiera se da ese mandato y aún así ya la llama plaga gravísima. Ahora vamos a entrar a la plaga de úlceras. Versículo 8. Y Yahweh dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces, ¿aquí se ve algún aviso? No. Esta plaga viene sin aviso a Faraón. Y parece que viene siendo un patrón, se podría decir, de que viene un aviso, viene una plaga con aviso y la otra viene sin aviso, ¿sí? Entonces es una manera como, bueno, ya te avisé, pues agárrese duro porque lo que viene es fuerte, porque su obstinación lo llevó a hacer más grave la plaga como tal que viene sobre ti. Entonces, aquí dice que tomad puñados de ceniza de un horno. Si miramos la palabra horno en el hebreo es kibsan, K-I-B-S-A-N, kibsan. Y al ver la palabra en hebreo nos dirige a qué tipo de horno era.
y es un horno de fundición. Entonces, tomad puñados de cenizas de un horno de fundición, un horno que usan para reducir metales, ¿sí? Y para crear armas también. Entonces, Elohim instruye a Moisés a tomar cenizas del horno y esparcirlas sobre Egipto, provocando sarpullido con úlceras. Este horno no era cualquier fuego doméstico, era un horno de fundición usado también para cocer ladrillos, fundir metales. En Egipto, estos hornos tenían un significado doble. Uno, que era un lugar de opresión y trabajo humano porque los israelitas fueron obligados a fabricar ladrillos en hornos. Si nos devolvemos un poquito más, ellos fueron obligados y su servicio fue doblegado, ¿sí? En hacer este tipo de trabajo. Un símbolo como para ellos en el concepto de Egipto, como de poder humano y del esfuerzo explotador de ellos, digámoslo de esa manera. Eso es lo que significa. El segundo significado del horno para ellos también es el centro de magia y hechicería. ¿Por qué? Dicen que los hornos eran usados para fundir metales, pero también a la vez lo usaban para crear amuletos, objetos rituales, que se creía que concentraban el poder de sus dioses, especialmente el dios Ta y Sekhmet. ¿Listo? Entonces vamos a ver estos dioses. Este es Ta. Y sí. Y el segundo sí es Dios Sekhmet. Diosa Sekhmet, sí. O así tiene como ¿Qué? como figura femenina. Pues de por sí Las dos son diosas. No, Dios sí era Ta, hombre. Ah, ok. Y Sekhmet era diosa. Oh, bien, Sin bien, embargo, bien. esos dioses siempre fueron como con un doble sentido, ¿no? O sea, como representaba un hombre, pero también una mujer. Sí, Precisamente porque ellos eran demasiado a ese punto, ¿no? Los hombres también se maquillaban, eran, ¿cómo decirlo? No se me fue la palabra. Pero ellas... Estética. No, estética no. Muy femenino, sí, muy metrosexuales, esa es la palabra. Entonces, pero esto sí, Dios, Ta sí era representado, digamos, varonilmente. Sekhmet sí era femenino. mujer. Ok, gracias, mi sierva. Entonces, aquí vemos la mayoría como de este tipo de hechicería que hacían en estos hornos. Era muy ligada a objetos de idolatría, digámoslo desde el punto de nosotros como pueblo, ligados a estos dos dioses, ¿listo? Al dios Ta y a la diosa Sekhmet. Entonces, el fuego lo consideraban un elemento espiritual que podía transformar la materia y otorgar fuerza a la magia y sus encantamientos, ¿sí? Para ellos también el fuego era algo sagrado, ¿sí? Porque permitía para ellos unir lo material con lo espiritual, con lo que ellos hacían en uno solo, ¿sí? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces, cuando Moisés arroja las cenizas del horno de fundición, este horno que quería decir estas cosas para el pueblo de Egipto, Elohim golpea simultáneamente ambos niveles, físico y espiritual. Físico, el lugar donde Egipto oprimía a Israel, que se convierte en un instrumento de juicio. Y espiritual porque la fuente de poder de los dioses falsos y de la hechicería queda reducida ¿a qué? A polvo, ¿sí? Mostrando que ningún encantamiento, ni ídolos, ni amuletos, ni lo que sea que hayan hecho ahí, podía resistir la palabra de Elohim. Entonces, en otras palabras, el mismo horno que los egipcios creían que contenía fuerza, ahora es un medio de juicio para ellos mismos. Las cenizas que muestran que la obra humana y la magia no tienen poder frente a la autoridad de Yahweh, quien con su palabra ejecuta juicio, quebranta la hechicería y demuestra que solo Él es soberano, ¿sí? Y recordemos que de alguna manera cenizas también nos hace referencia a ¿qué?
a muerte. ¿Sí? Entonces vemos cómo estas dos plagas nos conducen a un punto, muerte. ¿Sí? Haces esto, eres obstinado, muerte. Es lo que viene para lo que tengas, para todo lo que tú poseas, para tu propia vida. Versículo 10. Vamos a entender ahora sí lo que nos dice acá. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. ¿Y los hechiceros, qué pasó con ellos? No podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, como vimos anteriormente, este golpe, esta plaga, fue direccionada hacia la hechicería, hacia la magia, la adivinación, todo lo que ellos hacían en este punto, lo cual se vincula a menudo con la obstinación del corazón humano. Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel 15, 22, 23. ¿Qué nos dice en 1 Samuel 15, 22, 23? ¿22, 23? Correcto, 1 Samuel. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Vuelve a repetir ese último. Por cuanto tú desechaste la palabra... Antes. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Hasta ahí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Aquí le habla un faraón? ¿A quién? A Saúl. A Saúl. ¿Que era? ¿Pueblo de quién? De Israel. ¿Sí? Entonces, este mensaje que aquí nos está dando, lo que hizo con Faraón el Eterno, con mano fuerte, para que liberara a su pueblo, este mensaje también es para su pueblo. ¿Sí? Y más adelante lo vemos, claro, como advertencia en Deuteronomio, vamos a tocarlo más adelante, como parte de las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Como pecado de adivinación es igual prácticamente cuando hay un corazón rebelde, ¿sí? ¿Qué más dice? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, Deuteronomio 18, 9, 12, ¿qué nos dice? Y alguien que me ayude con Apocalipsis 21, 8. Deuteronomio 28. Deuteronomio 18, del 9 al 12 y Apocalipsis 21, 8. Entonces, aquí, ¿qué vimos en 1 Samuel 15? La acción de Saúl que reflejó obstinación y terquedad. ¿Sí? Muy similar a lo que Faraón, de alguna forma, como dios de Egipto, que no es del pueblo, pero tenía oprimido a Israel, buscaba pues obviamente manipular el futuro, aferrarse al control propio, yo soy un dios. Igualmente a Saúl le sucedió lo mismo, ¿sí? Por eso el corazón obstinado y terco es o va ligado a la idolatría y la hechicería, la adivinación. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 18 del 9 al 12? Esto fue una advertencia de parte del pueblo, de parte de Elohim para el pueblo. ¿Qué nos dice? Cuando entres a la tierra que Elohim tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh, para cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa estas naciones delante de ti.
Bien, entonces aquí nos dice que no sea hallado en ti estas cosas, ¿verdad? Porque son ¿qué? ¿Qué son para el Eterno? Abominación. 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 Y cuando nosotros vemos lo que aborrece Yahweh, lo que es abominación a él, ¿hacia dónde nos conduce? A Proverbios 6:16, donde nos dice que 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo que aquí nos dice de lo que aborrece Yahweh está aquí, claro. Cuando tú tienes ojos altivos, tienes un corazón obstinado. Y a eso te conduce a algo más que viene de lo que nos dice como principio y desglosan muchas cosas que aborrece Yahweh, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 21:8? Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el fin de los hechiceros, de los idólatras, de los mentirosos? Pues la muerte, ¿sí? Ya, la segunda muerte. Entonces, ya este es el juicio para ellos. Esto es lo que abarca dentro de lo que aborrece Yahweh ver en su pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice más adelante? Aquí ya volviendo otra vez a Éxodo 9, con respecto al sarpullido, ¿sí? Estamos en el versículo 11, donde nos dice que, versículo 10 y 11, que nos dice que hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Cuando vemos bestias, hace referencia a todo animal, ¿sí? Recordemos que fue atacado el ganado directamente, ahora aquí es atacado todo animal, ¿sí? Ahora, aquí nos dice que los hechiceros ni siquiera pudieron estar delante de Moisés a causa del sarpullido, y esto nos dice algo: hay una humillación neta a su propio, tanto ser como su cuerpo como tal. Entonces aquí dice sarpullido que produjo úlceras. Las palabras que encontramos aquí en sarpullido y en úlceras es shekhin y ababúa. Shekhin se escribe S-H-E-K, la fonética obviamente, J-I-N, y ababúa, que es A-B-A-B-B-U-A. Ababúa. Entonces, esto es pústula inflamatoria, como erupción. Pústula es como un grano, como un tumor, digámoslo así. Pústula inflamatoria, que dentro de ese grano hay erupción de materia. Casi siempre es una materia. Grandecita. Es peor. Quiero moneda. Sí. No, son granos con pus. Con pus. Sí. Es correcto. Dice que también quiere decir sarpullido, úlcera. Y hay algo aquí que se resalta también y es quemar. Es forúnculo, llaga y tumores. Esto es Shekhin Ababúa, al unirlos, ¿no? Sarpullido de úlceras o sarpullido con úlceras. Sí, porque hay sarpullido de brote normalito, sí, Ajá. hay sarpullidos muy leves. Pero ya especifica. es correcto. El sarpullido hace referencia a algo que se riega, ¿sí? O sea, algo que se va expandiendo, ¿sí? Por eso también hace referencia a tumores. Cuando hay tumores en el cuerpo, se va expandiendo, se va esparciendo o se va aumentando, eso tiene un nombre, ¿sí? Entonces, así es el sarpullido, ¿sí? Se va expandiendo por todo
pero en este caso no es solo un sarpullido, sino que viene un expandirse por todo su cuerpo con úlceras. ¿Listo? Entonces, estas llagas para ellos obviamente eran dolorosas y profundas. Era una enfermedad que hacía que ardiera la piel, ¿sí? De todas formas, de las formas en como lo veamos, demostraba desaprobación del Eterno, ¿sí? Esto era un juicio, ¿sí? Entonces, estas llagas dolorosas y profundas no solo afectaban la piel, sino que también que reflejaban la descomposición interna y el sufrimiento también de lo que hay adentro. Entonces, Yahweh primero que hizo en esta plaga del ganado, atacó las riquezas, lo sagrado de los egipcios, ¿sí? Aunque tengamos presente que desde el momento en que empezó las plagas, empezó a atacar todo lo sagrado para ellos. Y aquí atacó, pues obviamente, las riquezas de los egipcios, a su líder, obviamente, a sus animales, todo lo que para ellos era sagrado fue golpeado. Y aquí fue golpeado su orgullo, sus propios cuerpos fueron humillados, por eso ni siquiera se presentaron. ¿Quién se presenta con esas cosas toteándose o la carne viva, ¿sí? El olor, porque hedía un olor esto también. Y sus dioses también que fueron aquí, fueron destrozados por completo. Aquí, ¿qué Dios los salvó? Ninguno. Y sus sacerdotes también fueron humillados. Entonces, aquí vemos cómo estas dos plagas fueron de la plaga gravísima a algo mucho más denso, porque estaba lo gravísimo en su ganado, que fue lo exterior, lo que estaba expuesto, y ahorita está el interior, lo que no se ve, ¿sí? Por eso ni siquiera se presentaron. La vergüenza y la humillación de presentarse, lo que no se ve. Ahora, versículo 12. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Yahweh lo había dicho a Moisés. El verbo usado para endureció no es kabed. Aquí viene otra palabra que es hazak. Y esta también es la misma palabra que vemos en Josué cuando nos dice esfuérzate. Gracias, mi sierva, esfuérzate. Entonces, bueno, esta palabra hazak, ahora, ¿qué viene a hacer? Porque no es la misma kabed de pesado, ¿sí? Aquí hay una expresión más. No es Faraón endureció su corazón, sino que Elohim endureció el corazón de Faraón. Esto es importante porque la escritura usa 3 verbos distintos para describir el endurecimiento del corazón de Faraón. Y cada uno tiene un punto espiritual diferente. El que vamos a ver es el que estamos estudiando, hazak. ¿Qué quiere decir hazak? Ser fuerte, afirmarse y sostenerse. Ser fuerte, afirmarse y sostenerse. Y sostenerse. ¿Cuál es el punto espiritual aquí? Que Elohim fija, afirma o fortalece la decisión del hombre. ¿Sí? Elohim fija, afirma o fortalece la decisión del hombre. Ahora, ¿cuál es la otra palabra que vimos en endureció? Kabed, que es hacerse pesado, insensible. ¿Cuál es el punto espiritual aquí? Que el hombre se vuelve insensible o denso ante la voz divina. ¿Sí? El hombre se vuelve insensible o denso ante la voz divina. Y la otra palabra que está en Éxodo 7 es kasha, C-A-S-H-A, kasha, que es ser duro, obstinado, resistente. Ser duro, obstinado y resistente. ¿Cuál es el sentido espiritual? Es el rechazo activo o la resistencia, pero voluntaria. Rechazo activo, resistencia voluntaria.
Entonces podemos ver 3 aspectos de la palabra endurecer que Yahweh dio a conocer en el transcurso de este proceso. Cuando el texto dice que Yahweh endureció el corazón de Faraón, no implica que Elohim lo obligó a pecar o a resistirse, o lo llevó a tener más maldad o a imponer maldad en su corazón, sino que él fortaleció la decisión que Faraón ya había tomado. Entonces aquí, en otras palabras, ¿qué es? Yahweh hizo firme lo que Faraón ya había determinado en su corazón, en su interior. Entonces el verbo hazak significa también, como vimos, afirmar, sostenerse, hacerse fuerte, consolidar. Por eso también puede entenderse que Yahweh sostuvo o consolidó el corazón de Faraón en su propia postura. Faraón había rechazado ya repetidamente la instrucción divina, comenzando con que al inicio empezó a decir, ¿y quién es él? Es que no lo conozco. Que es cuando Yahweh dice, pues me van a conocer, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, desde el inicio, aún desde antes, ya él venía con su corazón endurecido. Entonces se hizo pesado, insensible mientras iban pasando las plagas. Por eso es que después de estas plagas que fueron fuertes, ya vienen plagas más directas a su corazón y sabemos en qué terminó. Entonces, al persistir en ello, llega un punto en que Elohim ya lo deja afirmado. Listo, persiste en su obstinación y persiste en su obstinación, pues ahora afírmese en ella, en su propia terquedad, como quien permite que el hombre se consolide en su propio camino. Hay un texto en las escrituras que dice, los entrego, ya. Los entrego a su obstinación, los entrego a sus deseos, a todo lo que quieran, a lo que quieran poseer, los entrego. Los afirmo en su posición, listo, ya. Ahí no meto mi mano, ¿sí? Entonces, ¿esto qué refleja? Que Elohim, Hazak, o sea, Elohim fortalece lo que el corazón ya decidió o amar o rechazar, ¿sí? Así como él puede fortalecer al justo para mantenerse en su emuná, como lo vemos en Josué, fortalécete en mí, ¿sí? No temas, no desmayes porque estoy contigo. Ese fortalecerse, fortalecer a su hijo para mantenerse en emuná, esta acción también puede afirmar al rebelde en su obstinación, no por crueldad del Eterno, sino como juicio justo. ¿Listo? Entonces, aquí, ya para ir terminando el mensaje de hoy, es donde el Padre nos quiere llevar a recordar cuáles son las consecuencias de la desobediencia, viéndolo desde este punto de un corazón obstinado y duro como el de Faraón, que no anhela el eterno ver en su pueblo, y que asimismo como el Padre dio a conocer a su pueblo la obstinación de este hombre y cómo terminó él y sus siervos, ¿sí? Y su descendencia, así también el Padre les recuerda diciéndole, miren lo que hice, mire el juicio que llegó a causa de su obstinación, no seas como él, ¿sí? Entonces vamos a Deuteronomio 28:15. Vamos a ver partes de lo que hace parte de las consecuencias de la desobediencia. En sus casas sería bueno verlo todo completo. Pero hoy nos vamos a centrar lo que se relaciona con estas dos plagas o con estas dos pestilencias que conducen a la muerte. Deuteronomio 28, versículo 15 al 18, ¿qué dice? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Elohim tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo, hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Hasta ahí. Entonces aquí vemos lo que vimos en cuanto a juicio con respecto a Faraón y su ganado en el campo. Aquí nos habla del campo también.
Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, ¿sí? En el versículo 27 de este mismo capítulo, ¿qué nos dice? Y Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Ahí está, Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto. Aquí lo está recordando, vengan, ¿se acuerdan? Sí les dijeron como de generación en generación que les pasó a los de Egipto. Bueno, esta misma úlcera de Egipto caerá sobre ti si no oyes atentamente mis mandamientos y los pones en... Es correcto. Entonces aquí nos dice de que no podrá ser, ¿qué? Curado. Versículo 31, ¿qué nos dice? Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Entonces dice como tus posesiones, lo que tú tienes, ¿no? Será matado delante de ti y no comerás, o sea, tu sustento, tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas, lo que tú hiciste o lo que tú posees, ahora serán entregadas al enemigo y no habrá quien te las devuelva, te las rescate. Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandará. Entonces dice que te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. O sea, no solamente perece lo que se dio, lo que hice, sino aún mi propia vida y aún descendencia, como pasó con Faraón. ¿A quién le está hablando estas consecuencias de desobediencia? Al pueblo de Israel. Versículo 51. Y comerá el fruto de tu hece, el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruir. Aquí vemos casi que el conjunto de varias de las plagas que vimos con el pueblo de Egipto. Y vemos cómo todo prácticamente perece aún con sus propias vidas. Versículos 58 al 60. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Elohim, entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Entonces aquí es donde nos da la advertencia como pueblo de qué consecuencias se recibe cuando un corazón obstinado, endurecido, insensible a la voz de Elohim, se mantiene en su posición y no hay ese como ese cambio de arrepentimiento genuino para escuchar y poner por obra las palabras de Elohim, ¿sí? Aquí vemos que el Padre, ¿con qué objetivo hizo todas estas plagas? Con el objetivo de que, lo dijimos al inicio, ¿de qué? De dar libertad al pueblo. Ese era el propósito, sacar a su pueblo de su esclavitud, de su sometimiento, ¿sí? Mostrarles su posición de esclavitud para entregarles libertad, ¿sí? Y para que les sirvan. O sea, no solamente para libertad, no solamente para darle libertad a ellos y listo, y hagan lo que quieran, sino para que les sirvan. Ese es su propósito mayor. Pero estas plagas no solamente fueron dadas a Egipto para juicio y ya, sino para que el pueblo también viera y temiera de Elohim, ¿sí? Aún a pesar de, vemos el caminar del pueblo que no logró
quitar ese corazón obstinado y perdió muchas cosas. El conocer aún más al Eterno, lo conocieron como juicio solamente, aún teniendo presente que aún la corrección hace parte de lo que es el extender el amor del Eterno hacia nosotros. Cuando nos da advertencia de algo en nuestra vida, es con mano fuerte en juicio, pero es una advertencia de amor. Nos está extendiendo ese principio de gracia de mira tu condición y humíllate, ¿sí? Para que pueda yo bendecirte, para que yo pueda mostrarte lo que tengo para ti, para que yo pueda recordarte el propósito por el cual te salvé, te saqué de donde estabas. Pero si nuestro corazón sigue obstinado, acomodado, ¿sí? Tengamos presente que eso también lo vimos, el estar acomodado. Si el Padre nos quiere sacar de, ¿qué tenemos que hacer? Puede ser. Obedecer. O sea que el corazón obstinado no es solamente el hombre que se ve cara dura, odioso, que no escucha, sino aún dentro del pueblo, aquellos que creen ser muy nobles, también tienen un corazón obstinado. Y ¿sí? recuerda que la instrucción es para el pueblo. Es correcto. Aquí Deuteronomio nos está hablando a quién, al Nosotros, pueblo. pues. Les está recordando lo que hizo con una nación que los oprimió, Una ¿sí? desobediencia. Pero también les está diciendo, con esa misma mano también los corrijo, ¿sí? Con esa misma mano también les estoy diciendo qué tienen que hacer, ¿sí? Y si no lo hacen, también van a recibir lo mismo, ¿sí? Porque Yahweh es un Elohim justo, ¿sí? Él no va a dar a mano más fuerte a las naciones extranjeras por oprimir a su pueblo y a su pueblo sí lo va a consentir, no. Para su pueblo también hay corrección, para su pueblo también hay mano fuerte. Entonces, aquí vemos también 3 puntos. Lo que pasó en Egipto, lo que está pasando en este momento con su pueblo y lo que ha de suceder, y esto ya lo vemos en Apocalipsis 18. Entonces vamos a irnos a Apocalipsis 18 sobre qué nos dice con respecto a lo que hemos visto en el Shabbat de hoy. 18. Del 1 al 13. Vamos haciendo pausa según lo que... Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sí, Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. hasta ahí. Entonces aquí nos habla de que ha caído la ¿qué? La gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios. Aquí la gran Babilonia que nos muestra lo que estamos viendo en este momento y lo que se ha de ver más adelante. Lo que estamos viendo en este momento, en nuestro tiempo, Sí, sí, sí. no se compara a lo que va a ser más adelante. ¿Y ha sido fuerte el sistema que vemos hoy el día de hoy? ¿Todas las naciones están sufriendo un sistema? Sí. Aún los que se ven como el Mesías, como lo decíamos una vez. Hay muchos presidentes de naciones que se hacen ver como yo sí ayudo al pueblo, yo soy el, pero su corrupción está en su corazón. Son habitaciones de demonios, ¿sí? ¿Cómo vemos el gobierno de nuestro país? Comenzando con el gobierno de nuestro país, ¿sí? Ver todo lo que hay en la política, ver todo lo que en el sistema se mueve, ¿sí? De manera global en todas las áreas, ¿sí? Esta es la Gran Babilonia. Esto es la habitación de demonios, de lo que nos dice acá. ¿Y cuál es el mandato que dice en cuanto al pueblo? Salid de ella, pueblo mío.
para que no seáis partícipes de sus pecados. Porque aquí que vemos con Faraón, que vimos un líder bueno, ¿qué recibió el pueblo de Egipto a causa de él? Juicio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo un líder puede llevar a una nación a la perdición por completo, ¿sí? A vivir cosas fuertes que podemos decir que vienen del mismo juicio de lo que son ellos y que aquí nos está diciendo apártense, salgan de ella, porque va a venir plagas y si estás ahí vas a recibir de ellas. Dice porque sus pecados han llegado hasta el cielo, su maldad, su corrupción, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Llegará el día en que va a haber ese juicio fuerte, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí como advertencia aún también en nuestro tiempo? Cuidado con el sistema. Cuanto más estés fuera de él, mucho mejor. Cuanto menos dependas de él, aún hasta lo que veíamos hace unos días que hablábamos como pueblo, aún en la salud, cuanto menos dependas de él, mucho mejor. Depende de mí. Yo soy tu Rafa, yo soy tu Iré, yo soy todo suficiente, yo soy tu Elohim, ¿sí? Ahora, en el versículo 4, ¿qué nos dice? Perdón, versículo 6. 6. Sí, ahí vamos. Darle a ella como a ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó, bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, y por lo cual un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Hasta ahí. Aquí que nos dice que por lo cual un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. ¿Qué vemos con la plaga del ganado? ¿Qué pasó cuando muere el ganado? ¿Qué vino? Muerte, Vino muerte, hambre, vino hambre, llanto. ¿sí? Vino llanto, las úlceras. ¿Será quemada con fuego? ¿A qué nos llevaba las úlceras? Que su piel era como si quemaba, ¿sí? Como si quemara. Ah, es correcto. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hasta ahí. ¿Por qué se lamentaban con ella? Porque dependían de ella, ¿sí? Y este es el punto al que el Padre también quiere llevar al pueblo. ¿De quién quieres depender? ¿Sí? Porque aquellos que dependen de ella, aquellos que dependen de eso, ¿qué va a traer? ¿Qué les va a llegar? Lamentación, aflicción, muerte, hambre, llanto, ¿sí? Versículo 12. ¿Qué mercaderías eran las que se compraban? mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Mármol. Y canela. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Qué no vendía, no? ¿Qué no tenía? ¿Cuál mercadería es esta? ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Que dice que ha caído la gran Babilonia. O sea, por mucho que tenga en su sustento y en todo lo que hizo con sus manos, porque esto es a lo que hace referencia en el ganado del campo, lo que usted hizo, lo que está expuesto, lo que a usted lo sustenta, lo que hizo con sus manos. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que cayó, que pereció. Ahora aquí hay un punto importante, y anoche también lo tocábamos en el Shabbat. ¿Qué va a pasar con las naciones cuando caiga su sustento?
¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con el pueblo? ¿Estamos preparados para eso? ¿Puede que suceda? Sí. ¿Han pasado más catástrofes a nivel de la naturaleza? Sí. ¿Qué va a pasar si aún, por ejemplo, en Colombia, todo lo que depende de Colombia, y si cae, qué va a suceder? ¿Dependemos aún todavía de ellos o estamos dependiendo del Eterno? Y a ese punto es que nos quiere llevar el Eterno. Por eso dice, apártate, yo te doy el sustento, yo te doy las capacidades, yo te doy cómo, ¿sí? Pero no dependas más de ese sistema. Ahora, esto es de acuerdo a lo que vimos en cuanto al ganado, a la plaga, ¿sí? Y aún muchas más porque aquí nos encierra mucho. Y en Apocalipsis 16:2 nos dice específicamente con respecto a las úlceras, que también lo vemos como juicio. ¿Qué dice en el versículo 16:2? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, aquí dice que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, conforme a como pasó en Egipto, así pasará también más adelante. En el versículo 8 de ese mismo capítulo, 16 hasta el 11, ¿qué nos dice? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Se relaciona con las úlceras? Se relaciona. Sí. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Sigo? Sí. Y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuán endurecido va a estar ese pueblo en ese tiempo? Y aún en el día de hoy lo vemos también, ¿sí? En que será un corazón obstinado como el de Faraón y aún blasfemo, es correcto. Entonces, para terminar el mensaje, lo que nos quiere llevar el Eterno como pueblo es ver el juicio que viene por aquellos que tienen corazón obstinado y tienen aún sometido a su pueblo en muchas cosas, pero también la advertencia a su pueblo de que te voy a dar libertad para que me sirvas. Ese es el propósito, ¿sí? Y que me sirvas quiere decir que cumplas las instrucciones que doy para mi pueblo, las tiernas instrucciones, que te sometas a mí, que me veas como tu Elohim y yo te vea como mi pueblo. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar? Vas a estar fuera de mi cobertura. Y fuera de mi cobertura hay juicio. ¿A causa de qué? Del corazón obstinado. No hay un corazón bueno que se aparte del Eterno. El que esté apartado del Eterno es porque le sirve a otro amo, y ese amo es prácticamente un amo que trae maldad, corrupción y degenera por completo todo de descendencia en descendencia. Las maldades se van multiplicando como lo vemos en las 10 palabras, ¿sí? Desde la tercera hasta la cuarta generación, aún más la maldad o la iniquidad se va aumentando ante aquellos que están fuera del Eterno. Entonces el mensaje es, si hay un corazón obstinado en algo que el Eterno nos envió a hacer, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos a tiempo, porque el Padre hoy está dando una palabra de advertencia. Recordemos que vimos la palabra davar y la palabra deber, que la palabra davar es la palabra que nos da vida, es la palabra con la que el Eterno mismo nos saca, nos da revelación, nos entrega propósito, es su palabra viva. Pero esa palabra se puede convertir en deber cuando no ejecutamos lo que Él nos dice, y eso se ejecuta a nosotros mismos en forma de juicio. Entonces este es el mensaje que el Eterno trae a su pueblo
Shabbat Shalom. Gracias. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos